Bienvenidos a un episodio más de Podcast con Nemi. Hoy vamos a conocer una poderosa historia sobre la oración de Ana en el templo. Vamos a conocer el resultado de esta oración, de este clamor que Ana realiza, pero no en su casa, sino en el templo. Cómo con una oración Ana recibe un milagro extraordinario. Para eso te voy a señalar 4 aspectos claves como resultado de esta poderosa oración en el templo. El primer aspecto es la respuesta de Dios. Podemos notar poderosamente que todos podemos orar en casa, pero Ana, cuando toma la decisión de orar en el templo, de subir al templo y orar, es cuando desata la respuesta de Dios. Por muchos años Ana era una mujer que no producía, no podía tener hijos. Tenía a su marido, Elcana, la amaba, pero ella no podía tener hijos. Usted se imagina las tantas veces que Ana pudo orar en su casa por ese milagro de tener un hijo y no recibía respuesta. Por eso es que Penina la afligía, la atormentaba, hasta que Ana toma la decisión de ir al templo. Y lo que Ana nunca había recibido, cuando ora en el templo, la Biblia enseña que sube al templo, derrama su alma delante de Dios y le pide a Dios un hijo varón. Y luego se levanta y se va a su casa. Y la Biblia nos enseña que Dios se acordó de Ana, recibió una respuesta de su oración, pero no en su casa, sino de la oración en el templo. El aspecto número 2 es la transformación personal que Ana recibió. Ana no solo recibió el milagro de tener un hijo, sino la Biblia nos enseña que Ana era una mujer triste, amargada, afligida, porque no podía tener hijos y porque su rival, la mujer llamada Penina, la afligía, porque Penina sí podía tener hijos y lo que Ana no podía tener la afligía. Pero cuando ella sube a orar y le pide a Dios un hijo varón, ella no solo recibe la respuesta de Dios, sino que luego de ella recibir la bendición del sacerdote, sale del templo. Y la Biblia nos enseña en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 18, que Ana no estuvo más triste. Mujer, cuando oras en el templo, se van todos los sentimientos negativos en nuestras vidas. Las mujeres muchas veces perdemos el control de nuestras emociones y hoy día vemos mujeres desesperadas, angustiadas, bajo presión, llenas de ansiedad. Pero cuando tú oras en el templo, no solo recibes un milagro, sino tú eres transformada, tus emociones son transformadas. Por eso hay que ser como Ana y orar en el templo y verás como todas esas emociones negativas en tu vida las vas a superar. El tercer aspecto es que Ana convirtió su problema en un testimonio poderoso de fe. Por años hemos escuchado que la oración transforma, cambia las circunstancias. Y es así, la oración eficaz del justo puede mucho. Y en el caso de Ana vemos que convierte su imposible en algo posible. Pero cuando toma la decisión de orar en el templo. Por eso te animo, mujer, que juntas nos levantemos a orar en la casa de Dios para que esas cosas que hoy son imposibles se conviertan en posibles en las manos de Dios. Por eso vamos a ver que en el primer libro de Samuel, capítulo 2, del 1 al 10, se le señala como el canto de Ana, porque aquello que antes la afligía, aquello que antes la hacía llorar, ahora ella podía testificar de eso como un gran milagro de Dios. Es tiempo de convertir nuestros problemas en testimonios, pero en la casa de Dios, orando juntas. El último aspecto que te quiero mencionar en el resultado de la oración de Ana fue el impacto generacional. No solo Ana fue impactada, sino vamos a ver que la historia de la Biblia nos enseña que el hijo de Ana no fue cualquier muchacho, sino que se convirtió en un gran profeta, un profeta que Dios respaldaba, un
hombre que ungió los primeros reyes de Israel. Fue un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque Ana oró por ese hijo que no tenía en el templo. Tú no sabes, mujer, con nuestras oraciones y de manera especial en la casa de Dios, cómo podemos impactar la vida de nuestros hijos y de nuestras futuras generaciones. Por eso te animo a levantarte, a superar el cansancio, todo desánimo, todo estrés, todo lo que te impida venir a la casa de Dios. Te invito a venir al templo a orar juntas por nuestros hijos, y tú verás cómo esa oración que hacemos será una semilla sembrada de fe y veremos grandes cosas en nuestra generación. Verdaderamente que la oración de Ana en el templo nos ha entregado grandísimas lecciones, como la respuesta divina, la transformación personal, el testimonio y el impacto generacional. Espero que este podcast te haya bendecido y que el ejemplo de Ana nos inspire para ser mujeres de templo, mujeres que oremos no solo en nuestras casas, sino también en la casa de Dios, y que por nada ni por nadie salgas de la casa del Señor, sino que puedas levantar siempre tus manos o doblar tus rodillas en la casa de Dios y obtener una respuesta divina que no solo impactará nuestra vida, sino a todos los que nos rodean. Que el Señor te bendiga y gracias por acompañarme en este podcast. Hasta la próxima.